Van por el agua, van por el oro, van por la selva, van por esclavos, por el petróleo y destruyen todo lo que amenaza el libre mercado. Póngale ojo, tenga cuidado, póngale ojo, tenga cuidado, póngale ojo, tenga mucho cuidado. Bueno, hoy estamos otra vez en nuestra América en Lucha. Vamos a entrevistar, siguiendo con el tema de la semana pasada, a Julio Hincapié de Marcha Patriótica y de la Asociación de Derechos Humanos, Justicia Social por Colombia. Cristian, ¿cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes, compañero. Bueno, vamos a un corte y enseguida regresamos acá con la entrevista con el compañero para seguir charlando un poco de la situación de los diálogos de paz en Colombia. Póngale ojo, tenga cuidado, póngale ojo, tenga mucho cuidado. Cuidado con el Yankee. Lo fundamental de la ley de medios tiene que ser ayudar realmente a estos medios que se van creando desde la base. Es decir, ahí últimamente están surgiendo canales oficiales de ciertas secretarías y de ministerios y todo lo demás. No, antes, primero de todo, las cooperativas, los medios que expresan juntamente los sentires, la forma de vivir, etcétera, de la gente de la base. Entonces, yo estoy por acompañar a todo lo que sean cooperativas de jóvenes, de instituciones, de sindicatos, de organizaciones de base. Voy a apoyar en todo lo que sea posible, en mis escritos, en mis artículos, todo esto. Póngale ojo, tenga mucho cuidado. Póngale ojo, tenga cuidado. Póngale ojo, tenga cuidado. Póngale ojo, tenga mucho cuidado. Bueno, Julio, bienvenido. Sí, bienvenido a nuestra América en Lucha. Bueno, como decía Martín, vamos a continuar con un poco la temática que veníamos desarrollando la semana pasada, que era el contexto de los diálogos entre el gobierno colombiano y las FARC, si había hoy un camino hacia la paz. Hoy la intención es tocar un poco el tema de derechos humanos y como para abrir nuevamente ese debate, quisiera que nos contaras un poquito cuál es la importancia o cómo ve Marcha Patriótica la importancia del pueblo en la participación de los diálogos de paz. Bueno, compañeros, muy buena tarde a todos y todas. A ver, Marcha Patriótica, creo que el acumulado que han tenido las organizaciones sociales y populares que están dentro de la marcha, ¿no? A lo largo, igualmente, si estamos hablando de un conflicto social y armado que lleva más de 60 años en el país, pues lógicamente también las organizaciones sociales en diferentes ámbitos, desde la lucha de los derechos humanos, desde las organizaciones campesinas, de los pueblos originarios, de los afrodescendientes, de las organizaciones culturales, en fin, son las que igualmente han venido teniendo una resistencia a lo largo, digamos que paralelo a este conflicto, desde la lucha no armada, por develar lo que realmente ha sucedido y lo que ha generado ese conflicto social y armado, ¿no? Denunciando en el caso, por ejemplo, de las víctimas del terrorismo y crímenes de Estado, cómo el Estado colombiano es como ha generado el conflicto y cómo es que a través de estos 64 años la agresión estatal se ha visto reflejada, digamos, ante la población, ¿no? Entonces, cuando se habla de que, ¿por qué la necesidad de que haya una mesa más, una silla más, digámoslo así, dentro de las mesas de diálogo entre las FARC y el gobierno colombiano? Pues precisamente el campo social y popular en Colombia está exigiendo que se abra esa posibilidad, porque entendemos de que hay también fuera del conflicto armado existe un conflicto social, y cuando hay un conflicto social, pues con el que se tiene que dialogar igualmente es con el pueblo, que es el que en últimas el que ha venido, digamos que resistiendo, pero igualmente el que ha venido tomando, digamos que todos los vejámenes que se han cometido desde el Estado a lo largo de estos 64 años de conflicto armado y social, ¿no? Como decía. Hay que recordar que si hay un conflicto armado es porque las condiciones
digamos que fundamentales de los derechos humanos no se han cumplido por parte del Estado. Las garantías democráticas no se han cumplido en este tiempo, digamos en la historia de lo que se conoce como la República de Colombia, como igualmente garantías como a la educación, a la salud, a la vivienda, a la posibilidad de tener una soberanía alimentaria, por ejemplo. Eso como tal ha sido negado históricamente desde el Estado colombiano, y por consiguiente ese conflicto social es el que se tiene que dialogar y profundizar esos diálogos en unas mesas de discusión como las que están muy presentes en La Habana con la insurgencia de las FARC, para buscarle caminos precisamente a los problemas, soluciones mejor, a los problemas definitivos, ¿no? de lo que ha venido aconteciendo con la sociedad colombiana en todo este tiempo, ¿no? Por eso es el clamor y la exigencia mejor que se hace desde Marcha Patriótica como propuesta para que el campo social y popular pueda llegar a estas mesas de diálogos con la insurgencia de las FARC. Igualmente, se está planteando de que para que haya una paz realmente definitiva, no solamente es abordar esos problemas desde lo profundo que son, no desde la superficialidad, como uno puede ver igualmente y está planteando el gobierno colombiano hoy a través de los diferentes medios de comunicación y en su discurso oficial, pretendiendo que estos diálogos en menos de un año, digámoslo así, se pueda llegar a feliz término y por consiguiente lo profundo de lo que es el conflicto se solucione en tan corto tiempo. Entonces, pues, es como ilógico que eso suceda. Y ahí es donde también se nos muestra el reflejo, ¿no?, de lo que es la careta igualmente del gobierno actual y del Estado en general, ¿no?, lo que ha sido históricamente. El marginar digamos que al protagonista principal de ese conflicto, que es el pueblo. Entonces, pues, si no se escucha al pueblo, ahí también es evidencia de qué pasa hablamos y sobre todo de qué democracia es la que se habla en Colombia, cuando al pueblo se le impide, digámoslo así, ir a dialogar en una mesa que es necesario que esté para buscar esas soluciones, ¿no? Julio, sabemos que hay miles de presos políticos. De esos miles, quizás la mayoría son de organizaciones sociales y políticas, líderes sindicales y demás, porque de la insurgencia es mucho menor digamos, la cantidad de presos, ¿no? ¿Cuál es la situación de esos compañeros, esa gente que está detenida? Pues son unas realidades lamentables, como se pueden plantear o se pueden evidenciar, ¿no? Se hablan de más de 9.000 presos políticos hoy día en Colombia, así como vos decías, la mayoría no son pertenecientes ni a la insurgencia armada de las FARC ni a la insurgencia armada del ELN, ¿no? Son en su mayoría sindicalistas, miembros de organizaciones sociales, populares, barriales de diferentes zonas del país, campesinos, autodescendientes, en fin. En Colombia, cuando, por ejemplo, desde el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, se señala y se enfatiza de que en Colombia hay una práctica terrorista por parte del Estado, una de esas es esto, esa falta de garantía democrática. Encima Santos no lo reconoce. No, para nada. Si Santos hoy día dice que no hay presos políticos, es cuando una de las grandes mentiras que se le plantea al país, ¿no? Porque realmente hay luchadores sociales y populares que están encarcelados, en definitiva no hay democracia. Bueno, sí, Cristian. Sí, con respecto a un poquito el primer punto que también estábamos hablando de la participación de la sociedad civil. Y Marcha Patriótica ya ha presentado una propuesta de discusión y de construcción de alternativas desde el campo popular que tienen que ver con las constituyentes regionales por la paz. Contanos un poquito cómo se viabiliza eso. Mira, uno de los propósitos cuando se empieza a hacer estos diálogos epistolares que empezaban a hacer hace ya años entre las organizaciones, algunas organizaciones sociales y populares, entre ellas colombianas y colombianas por la paz, lo que se plantea y lo que, digámoslo así, se necesita para consolidar esa paz y en estos años de proceso, digámoslo, en esta búsqueda consecutiva por la paz, es que es la participación directa del pueblo, ¿no? Y cuando se habla de que el pueblo tenga un asiento en estas mesas de diálogo entre las FARC y el ELN, entre las FARC y el gobierno colombiano, también es de señalar de que es nosotros igualmente, con las movilizaciones sociales, ¿no?, en diferentes partes del país. En este caso, algo impulsado como Marcha Patriótica, que son esas constituyentes, y es donde a través de esas constituyentes, en las diferentes regiones del país donde tenemos presencia como Marcha Patriótica, vamos a recoger el clamor de la población, ¿no?, en cuanto a cómo el pueblo ve la resolución de un conflicto armado y social como vive Colombia, cuáles son los enfoques y las vías que el pueblo colombiano le plantea al gobierno y a la insurgencia colombiana de cómo avanzar, digámoslo así, para poder
construir una sociedad realmente en paz en el futuro, pero con, digamos, con la solución real de todos los problemas estructurales sociales del país solucionados. Es de allí que se enfatiza desde Marcha Patriótica esta propuesta de hacer las constituyentes en diferentes zonas como parte primaria, digámoslo así, de un espacio democrático que nos va a permitir a todos los colombianas y colombianos en diferentes zonas del país aportar, ¿no?, a este proceso y mirar cómo fortalecer que realmente se construya una paz y que dentro de un año o dentro de 6 meses, cuando al gobierno de Santos se le acabe, digámoslo así, el entusiasmo por la paz, nos vayamos a enfrentar a una nueva decepción. No, creo que ahora hay herramientas suficientes en la misma maduración que ha tenido el proceso de unidad del pueblo colombiano en generar y plantearle al gobierno colombiano de que esta paz se construye, pero es con el pueblo ahí, ¿no?, exigiendo de que la paz tenemos que llegarla y tenemos que llevarla y conseguirla entre todos, que no es solamente el gobierno el que tiene esa potestad. Bueno, vamos a un corte y ya regresamos y seguimos charlando acá con Julio. Fanático de la gaseosa y asesino internacional. Van por el agua, van por el oro, van por la selva, van por esclavos, por el petróleo y destruyen todo lo que amenaza el libre mercado. Póngale ojo, tenga cuidado, póngale ojo, tenga cuidado, póngale ojo, tenga mucho cuidado, póngale ojo, tenga. Póngale ojo, tenga mucho cuidado. Póngale ojo, tenga cuidado. Póngale ojo, tenga cuidado. Póngale ojo, tenga. Bueno, continuamos entonces aquí en Nuestra América en Lucha con Julio Hincapié de Marcha Patriótica. Bueno, hace un poco más de 6 meses que venimos trabajando, que se viene trabajando en la constitución de un capítulo de la Marcha Patriótica que se constituyó en Consejo Patriótico, ¿sí?, en una perspectiva de cómo se organiza la Marcha Patriótica en Colombia, ¿no? Y con ello también se implementó toda una política de derechos humanos que hoy por hoy cuenta con una asociación, que es la asociación que presentábamos al principio, ¿no?, la Asociación de Derechos Humanos, Justicia Social por Colombia. Contanos un poquito cómo es ese proceso, cuál es esa política de derechos humanos que vienen trabajando acá. Bueno, como basado en lo que fue la primera parte de la entrevista, pues lógicamente necesitamos aquí entre el capítulo de la Argentina de Marcha Patriótica un espacio que, digamos, que sea el vocero, digamos, de esa lucha que también se está dando desde la Marcha Patriótica, pero yo diría que del campo social y popular hoy día unificado en nuestro país en la defensa de los derechos humanos, entendiendo de que los diálogos, por ejemplo, que se están dando hoy día no pueden ser basados en la impunidad. Si uno mira la retórica del gobierno, el gobierno no acomoda ni da señas alguna de admitir el terrorismo de Estado que han aplicado durante todo el tiempo, y por consiguiente es necesario que las organizaciones sociales hagan esa presión, no solamente en Colombia, sino también los colombianos que estamos por fuera, pero igualmente el llamado a los pueblos hermanos, de donde hemos estado insertándonos, compartiendo con estas sociedades, en esa solidaridad, ¿no?, de exigirle al gobierno colombiano que para poder igualmente dar un paso importante para la paz es lógicamente reconocer que hubo aplicación del terrorismo de Estado por parte de ellos y que por consiguiente la justicia como tal para consolidar un proceso de paz pues tiene que ser basada en, digamos, que en ese tipo de instancias, ¿no? Mucho más en un país como la Argentina, ¿no? Un país que pues con todos sus claros y oscuros, Argentina nos ha demostrado con el tiempo el asunto, por ejemplo, la eliminación del concepto social de la teoría de los 2 demonios, por ejemplo, ¿no? Algo que en Colombia apenas tenemos que empezar a dar el debate y cosas a las cuales tenemos que empezar a vencer, en el sentido de que hay que entender de que en Colombia si hubo insurgencia o hay insurgencia armada y hay un conflicto armado, es pues debido a que el Estado colombiano propició que ese tipo digamos que de actitudes que tuvo que tomar el pueblo, ¿no? Y por consiguiente, pues, al reconocer esas verdades y esas racionalidades del porqué del conflicto, pues, y sobre todo esa violación sistemática de los derechos fundamentales y del derecho internacional humanitario en medio de este conflicto armado, eso es lo que nos da pie para, digámoslo así, desde acá de la Argentina, desde la asociación, impulsar que el gobierno colombiano
asente esa palabra, ¿no? Pues, y como es de un gobierno realmente legítimo, si así se puede considerar o que se considere, debe admitir que hubo y cometió violación de derechos humanos, ¿no? Julio, en el marco de esto que estás planteando, ustedes como asociación el día 14 van a hacer una actividad, plantear una actividad. Contanos un poco en qué consta esa actividad. Mira, la actividad se va a hacer el 14 de noviembre en la sede nacional de ATE sobre la avenida Belgrano. No recuerdo en este momento muy bien la altura. El asunto es que los estamos convocando a todos, a ustedes y a todos 2500, a todos los compañeros y compañeras que nos ven a través de este medio, para que nos acompañen el día 14 a las 18:30 horas en la sede nacional, ¿no?, de ATE. ¿Con qué objetivo? Allí se va a presentar la rueda o la conferencia de prensa, mejor, que hubo por parte de la insurgencia armada de las FARC y del gobierno colombiano en la instalación de las mesas de diálogos en Oslo, como para que la gente que nos acompañe allí, el pueblo urbano argentino que nos acompañe, pues tome como una visión de lo que fue el planteamiento que se hizo de ambas partes, ¿no? Igualmente, el acompañamiento de ese día y fundamental es digámoslo así, la muestra solidaria con la firma, ya sea de las organizaciones que nos acompañen, a título personal, de las personalidades que vayan, asistan o que no asistan, pero que de todas maneras apoyen la petición que está haciendo el campo social y popular, en este caso a través de Marcha Patriótica, pero en el campo social y popular unificado en Colombia, donde la Minga Social, el Congreso de los Pueblos, junto a Marcha Patriótica, junto a la MANE, que es la Organización de Estudiantes Universitarios, ¿no?, junto a los sindicatos, se le está exigiendo, y entre otras muchas, al gobierno colombiano abrir ese espacio para que el pueblo colombiano se siente a hablar con la insurgencia y con el gobierno para buscar esas salidas negociadas al conflicto. Entonces, pues la actividad principal ronda en eso, ¿no? El respaldo de lo que estamos pidiendo, de la solidaridad del pueblo argentino, de las organizaciones hermanas argentinas, para la firma de ese documento, el cual va a ser entregado pues al Estado colombiano, manifestándole lógicamente como pueblo solidario hermano aquí de este país, la apertura para que las organizaciones colombianas puedan llegar. 18:30 en ATE Nacional, Avenida Belgrano. Al 2543. Sí, entre Belgrano y Saavedra Alberti. y Alberti, sí. Y Alberti. Bueno, Cristian. Bueno, yo creo que podemos decir que le podemos dar las gracias al compañero de toda la información que nos ha traído hoy, que nos ha contribuido, y claramente de que es una lucha que recién empieza, ¿no? Convocamos a los compañeros y compañeras del campo popular argentino, ¿sí?, que contribuyan a y a los tantos colombianos que hay también en Argentina. Y a los tantos colombianos que están acá, para que también se sensibilicen y también si en lo posible se organicen y empiecen a apoyar también en toda esta nueva marcha hacia la segunda y definitiva independencia, que en Argentina podemos decir, y no nos cansaremos de decir, tiene mucho que ver con toda una política de todo el hemisferio, ¿no? El tema colombiano no es solamente un tema que le compete a los colombianos, sino que es un tema que compete a todos los latinoamericanos y nuestroamericanos que estamos por una nueva construcción de patria. Bueno, Julio, muchas gracias. Compañeros, a ustedes. Bueno, hasta la semana que viene y bueno, hasta la victoria siempre. Yankee Man, money, money, money man, fanático de la gaseosa y asesino internacional. Van por el agua, van por el oro, van por la selva, van por esclavos, por el petróleo y destruyen todo lo que amenaza el libre mercado. Póngale ojo, tenga cuidado, póngale ojo, tenga cuidado, póngale ojo, tenga mucho cuidado, póngale ojo, tenga cuidado.